Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les habla el pastor Mauricio. Quiero decirles que desde hace un tiempo el Señor me ha venido inquietando acerca de una necesidad que se ha empezado a hacer notoria en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de las congregaciones, en medio de las familias, y es que podamos nosotros empezar a recordar, para los que ya lo hemos visto en otras ocasiones, o para enseñarlo a los que no lo conocen aún, asuntos acerca de la forma en que nosotros debemos concebir el concepto de padre y el concepto de hijo, que eso nos va a servir mucho para poder entender la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre Celestial, la que Él quiere para nosotros, y también la que nosotros a una menor escala o en una escala menor, a una escala más pequeña, debemos tener con nuestros hijos y los hijos con nosotros. Quiero, hermano, que vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 2. Quiero decirles además también que esto va a ser una serie de charlas que voy a andar enviando. Charlas, espero que sean muy eficaces, que vayan al blanco, con mucha certeza, con mucha claridad de las cosas. Quiero hacerlo en el lenguaje más entendible posible para ustedes. Y espero que ustedes sea de gran valor para ustedes, para que lo pongan en práctica en sus vidas, para que oren al Señor y para que lo pongan en práctica en sus vidas. El capítulo 2 del libro de Génesis dice, dice, versículo 16, perdón, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, a ese es su nombre. Pero bueno, vamos a parar allí. Y quiero que nos detengamos en las disposiciones que el Padre Celestial y nuestro Señor puso para Adán en Edén. Básicamente lo que el Señor hizo con Adán, como su creador, como su formador, como su padre. O sea, hay que empezar a entender que allí empezamos a ver plasmada una relación padre-hijo. El Padre de todos los cielos, el Padre de todos los espíritus y Adán, el creador con Adán. Para que usted entienda que el concepto de padre se comienza a entender también como aquel que forma. Recuerden que el Señor tomó de la tierra y sopló vida sobre Adán. Se volvió un hombre de carne y hueso. La palabra también le llama el alma viviente, o sea, un hombre con un área espiritual. Y empezó a formarlo, a edificarlo. No solamente formó su parte física, sino que se convirtió en su mentor. Y ahí lo vemos porque el objetivo del padre es ser un maestro. Aquí comenzamos a entender que la relación padre e hijo es una relación del que forma y es una relación del que es maestro. O sea, el papá es un maestro. Nuestro Dios es un maestro. El papá en una familia es un maestro. Un maestro que habla, que da indicaciones, pero un maestro también que es observado. Y ya ahorita lo vamos a entender también cómo ese maestro es observado. Pero entonces fíjese cómo Dios entiende los tiempos de las cosas, el Padre entiende los tiempos de las cosas. Él le da una misión a Adán, que era la de ser el mayordomo del huerto, guardarlo. Le puso una labor que fue la de ponerle nombres a los animales y también le dio una instrucción aquí que dice, el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí el Señor dice, está diciendo a Adán, su hijo le está diciendo, no comas de eso, no te conviene comerlo porque morirás.
Si usted lo estudia profundamente esto no es una instrucción simplemente aleatoria, inquisitiva, coaccionaria de Dios contra Adán, ¿sí? Como aquel que manda simplemente y pone límites sin ningún tipo de explicación. No, el árbol de conocimiento de la vida era una creación de Dios donde estaba recopilada toda la información acerca de lo bueno y lo malo. Entonces el Señor lo que le dijo a Adán: no coma de eso, espere a que yo le suministre a usted esa información. O sea, le dio a entender cada cosa tiene su tiempo. Ese fue el mandamiento específico que le dio el Señor a Adán, también juntamente con la mayordomía del huerto y además ponerle nombre a los animales que estaban allí. Después dice que él le dio una mujer, que fue Eva. Cuando una persona es mayordomo, cuando una persona es papá, cuando una persona es sacerdote de su casa, porque un papá en Cristo también debe ser el sacerdote de su casa, no solamente tiene la misión de ser un buen papá, sino que dentro del ser buen papá está el ser buen esposo. Cuando Dios le transmite ese código a Adán y Dios le da a una mujer a Adán, de manera tácita o implícita, Adán tiene que empezar a ser consecuente con ese regalo que Dios le ha dado, que es una esposa. Y es la de primero ser esposo, porque recuerden que Adán no tenía hijos aún. Él tenía que ser un buen esposo. Pero en esto es donde primeramente falla Adán. Fíjese usted que la instrucción acerca del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo le fue dado a Adán, no le fue dado a Eva. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán tenía una responsabilidad. Su primer responsabilidad era cuidar a su esposa, edificar a su esposa. O sea, un papá también es un edificador de su casa, ¿sí? Ahora, más adelante en la palabra también nos habla de una mujer que edifica. Cuando la palabra dice la mujer sabia edifica su casa. O sea, la mujer se convierte en una edificadora. Pero fíjese que la punta de lanza de la edificación en un hogar es el varón. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Ahí viene un rompimiento de esto. Aquí viene la consecuencia de lo que Adán no hace bien. Y vamos a mirarlo. Dice versículo 1 del capítulo 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense que aquí la serpiente, la serpiente antigua, el dragón, le está diciendo ya una mentira mezclada como con verdad. Le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eso es una pregunta que el enemigo lanza malintencionadamente para hacer caer a la mujer. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué él no, por qué él no le habla al hombre? Porque sabe que la mujer es la que ha sido mal edificada. O sea, en la mujer hay una falencia por posiblemente una obligación o un deber mal cumplido por Adán. Ella está desinformada, ella está desenfocada, ella seguramente no ha tenido la claridad que Adán recibió cuando fue Dios mismo el que le habló a él. Y comienza el enemigo a dispararle a eso, a su ignorancia, a su ceguera, al desconocimiento de las cosas. Y posiblemente también estamos hablando de un momento. Recuerden que hemos hablado en algunos momentos de que el enemigo es supremamente paciente. Entonces es posible que esto lo haya hecho después de un largo tiempo de andar observando la relación entre Adán y Eva y aprovechar una posible fractura, una posible división, disensión que había entre ellos. Por eso dice con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ella responde, dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, eso lo tenía claro ella. Pero miren lo que dice el versículo 3, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjese que ya ella tiene un conocimiento diferente al que recibió Adán. O sea, posiblemente hubo una transmisión equivocada.
de la información, del mandamiento que Dios le dio a Adán y que era el que él tenía que suministrar a su esposa. Entonces, ¿un papá qué hace? Tiene que ser sacerdote de su casa, sacerdote de su esposa, sacerdote de sus hijos. Tiene que tener una transmisión de lo de Dios hacia ellos. Es un ministro en su hogar. Eso hace un papá. Por eso nuestra obligación es como papás tener una relación bella con Dios y de esa relación bella con Dios transmitirla a nuestros hijos. Amén. Ahí ya había un problema porque ella tenía ya un código moral, estaba viciado, estaba desviado. Ella le dijo, no, del fruto, el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo no lo podemos comer ni tocar. Ahí hay un problema porque ella ya le agrega el tocar. Yo quiero explicar algo muy rápidamente acerca de cómo eso es aplicable en este tiempo. Los cristianos solemos ir de extremo a extremo, del libertinaje a la religiosidad. Lo importante es ir en el equilibrio, en la parte central que es Cristo. Cuando usted se va hacia la religiosidad, usted es tendiente en medio de esa religiosidad, empezar a aplicar lo que yo llamo la satanización de las cosas, la estigmatización inexplicable de las cosas. Por ejemplo, la televisión no se puede prender porque es la caja del diablo. O sea, no se puede prender porque el que la prende te manda poseído, es un problema. No, todas las cosas que el hombre hace son facultades que Dios le ha dado al hombre para poder crear cosas, tecnologías, cosas que hacen que la vida sea un poco más fácil. El problema es cómo se deben utilizar las cosas. La televisión, como cualquier otra creación de la ciencia, si es bien utilizada, está bien. Pero cuando es mal utilizada es cuando podemos decir, no, las cosas se están haciendo mal. Pero en sí mismo ese tipo de cosas no están mal, sino es el uso que se le da a las cosas. Pero cuando nos vamos a un rincón de la religiosidad, satanizamos. ¿Qué hizo Eva? Eva aprendió a satanizar el mandamiento que Dios le dio, al agregarle que no se puede ni tocar. O sea, como no se puede comer, no se puede ni tocar, como quien dice, no se arrime por allá. Y hay que tener cuidado con esto porque podemos estar transmitiendo como papás, como sacerdotes, la información equivocada. Esto lo detectó la serpiente y empezó a aprovechar de eso. Dice la mujer, no se puede tocar ni comer, dice. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mete el engaño, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ya saben ustedes el resto de la historia, la mujer toma el fruto, lo come, nota que físicamente no pierde la vida, pero espiritualmente viene la muerte, deja la inmortalidad, ya su cuerpo no va a ser eterno y llega la inmortalidad, la muerte toma posesión de los hombres hasta el día de hoy y hasta el día en que conocemos nuevamente y nos reconciliamos con el Señor. Pero acuérdense que yo les estaba diciendo que el papá es un maestro, un formador, que enseña cosas, pero que también lo hace a nivel de la transmisión del conocimiento, pero especialmente lo hace por el ejemplo. Y quiero que miremos acá, ya no hablando del alma viviente que era Adán, sino de lo que se conoce como alguien superior, que es el Señor Jesús, como el Espíritu vivificante. Mire lo que dice el capítulo 4 de Juan, versículo 34, dice, mire lo que hace un verdadero hijo. Estamos hablando ya no del papá, no del papá, no de Adán, sino estamos hablando de alguien que es superior a Adán. Y mire por qué es superior, dice. Mire cómo viene a perfeccionar, a mejorar la obra que Adán no hizo. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Voluntad del que le envió, del que envió o sea, la voluntad del Padre, yo la hago. ¿Qué hace un buen papá? Aprender de papá. ¿Quién es nuestro papá? Dios. Aprendemos, ejecutamos, enseñamos, somos ejemplo. ¿En qué? En hacer la voluntad de Él. Ese es el ejemplo. No la palabra, no el discurso, sino el ejemplo. Recuerden que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. ¿Las obras cuáles son? La obediencia en Dios. Y que acabe su obra. Esa es la voluntad. Pero miren lo que dice el capítulo, más adelante el capítulo 5. Dice, acerca de la autoridad del Hijo, dice, versículo 19 del capítulo 5, dice, respondió entonces Jesús
y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. O sea, un hijo no puede tener voluntad propia, no puede tener criterio propio, no puede tener pensamiento propio, sino debe ser un ejecutor, un ejemplo de lo que dice acá. No hace nada por sí mismo, tiene que ser un ejemplo de otro, dice, sino lo que ve hacer al padre. ¿Cómo se forma un hijo? En lo que hace el padre. O sea, el padre es el elemento esencial de la formación de un hijo. El papá y el complemento del papá, que es la mamá, son formadores, transmisores de información, transmisores de ejemplo. Lo que ve, si usted tiene una relación bella con Dios y su hijo lo ve, eso es lo que va a hacer el hijo. Si el hijo ve a un religioso implacable, hipócrita, así va a ser el hijo. O va a cogerle fastidio a un hombre que es hipócrita y no va a querer replicar eso. Pero eso lo ahondaremos más adelante cuando entremos en las áreas específicas de las relaciones de padres e hijos. Dice, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo que veía hacer al padre. No solamente lo que decía, sino lo que veía hacer al padre. Todo lo vio él, todo lo que aprendió lo vio, porque el padre lo hizo. Dice, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mira, hijo, si se hace esto, así se hace lo otro, así se hace lo otro. ¿Qué dice la palabra? Que Dios todo lo hace bueno. El hijo aprendió a hacer lo que el padre hizo, todo lo hace bueno. Ahora el hijo nos enseña a nosotros la voluntad del padre, todo se hace bueno. Nosotros lo aprendemos, lo ejecutamos, lo hacemos bueno también, que es sinónimo de perfecto, y nuestros hijos lo aprenden. Amén. Esa es la línea de las cosas, el orden, la secuencia de las cosas. Dice, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nosotros somos instrumentos de vida para Dios y en nuestras manos está convertir nuestros hijos en instrumentos de vida. Quiero cerrar con esto, hermanos. Nuestras prioridades son los negocios del Padre, pero para poder entenderlos perfectamente necesitamos tener una relación con Dios real, tal como la que el Señor Jesucristo tenía con el Padre, y esa tenemos que aplicarla a nuestra vida y tiene que ser ejemplo para los que nos siguen. Amén. Y nuestros hijos seguirán ese ejemplo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a parar allí. Quiero que usted medite en estas cosas. Quiero orar unos segunditos. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Señor, que nos permitas tener una relación contigo para aprender lo que tú haces, amado Padre, para aprender también lo que tú haces, Señor Jesús, que es lo que el Padre te manda y lo que el Padre hace también. Y el Espíritu Santo también queremos sumergirnos en ti, Señor, que vienes a aplicar y a ayudarnos a nosotros a cumplir las labores del Padre. En el nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos y a todos aquellos que ven esta corta enseñanza, y te pido, Señor, que los coloques en práctica. Esta es la parte 1 de la enseñanza. Vamos a tener muchas. Espero que haya sido de provecho para usted. Quiero que mediten esto y que ore conforme a esto. En el nombre de Jesús. Les amo mucho. Amén y amén.